El mundo ha cambiado. En serio, el mundo de la prehistoria y el mundo de hoy no tienen nada que ver. No solo la fauna que rodeaba y con la que convivían nuestros ancestros del Paleolítico era diferente, sino que también el clima, la vegetación, incluso los paisajes o las líneas de costa no eran exactamente como las conocemos hoy. Pero esas diferencias paleogeográficas o ecológicas son solo la punta del iceberg, sobre todo si retrocedemos todavía más en el tiempo. ¿Has oído hablar alguna vez de la deriva continental? ¿O de un antiguo supercontinente llamado Pangea? ¿Y sabías que la forma y la distribución de los continentes ha tenido un impacto enorme en la evolución de la vida sobre la Tierra? Hoy vamos a adentrarnos en este tema. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de este vuestro canal de paleontología y arqueología, el canal de la Fundación Palar. Aquí, Francesc Gascó, el Paleozoico, vuestro paleontólogo de confianza. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que une geología, geografía, tiempo profundo y, por supuesto, la evolución de la vida en la Tierra, incluida la nuestra. Hoy vamos a hablar de la relación entre la distribución de los continentes y cómo ha sido el cambio de estos continentes, de los mares que los separan y de los paisajes en los que ha tenido lugar la evolución de la vida sobre la Tierra, incluida la evolución de nuestros ancestros. ¿De qué manera se relaciona todo esto? Para ello tenemos que hablar de Alfred Wegener. Wegener fue un científico alemán de una formación verdaderamente interdisciplinar. Era meteorólogo, astrónomo y geofísico, aunque en su tiempo era más conocido por sus estudios de meteorología polar y por ejemplo, sus expediciones a Groenlandia. Se le recuerda sobre todo por haber sido la primera persona en formular de manera sistemática y con base científica algo revolucionario: su hipótesis de la deriva continental. En 1912, Wegener presentó por primera vez ante la comunidad científica su idea de que los continentes no eran masas fijas e inamovibles, sino que de alguna manera se habían ido desplazando lentamente sobre la superficie del planeta a lo largo de millones de años. Esta teoría fue desarrollada ampliamente y publicada con mucho detalle en su obra más influyente, El origen de los continentes y los océanos, publicada por primera vez en 1915 y revisada en posteriores ediciones. La propuesta de Wegener se apoyaba, en principio, como origen, en el encaje geométrico de los continentes, y es que hay muchos continentes que parecía que encajaban unos con otros, como piezas de un puzzle. Pero esto podía considerarse una mera coincidencia visual. No. La idea de Wegener se apoyaba en muchos más datos. Su verdadero peso científico residía en una serie de evidencias paleontológicas y geológicas que eran mucho más difíciles de explicar si los continentes siempre hubiesen estado separados y con la conformación que tienen hoy en día. Uno de los ejemplos más citados es el del reptil anápsido acuático Mesosaurus, un pequeño vertebrado del Pérmico, cuyos fósiles aparecen tanto en Sudamérica como en la parte sur de África. Posiblemente Mesosaurus era un reptil que habitaba en ambientes salobres o de agua dulce, por lo que resultaba verdaderamente inverosímil que hubiera cruzado un océano y llegado a fosilizar en ambos lados del charco. Para Wegener, la explicación más sencilla es que en aquel momento, durante el Pérmico, estos dos continentes, Sudamérica y África, habían estado unidos mucho antes de que se abriera el océano Atlántico. Algo similar señaló con la flora fósil. Wegener presentó especial atención a un género de plantas extintas llamado Glossopteris, cuyos restos se encuentran en Sudamérica, África, la India, Australia e incluso la Antártida. Glossopteris no solo estaba ampliamente distribuida, sino que además el estudio de los yacimientos en los que aparecen los fósiles de Glossopteris muestra siempre ecosistemas muy coherentes con la misma forma, lo cual apuntaba a un gran continente austral, Gondwana. La dispersión de estas plantas, incluso de mantener la estructura de estos paleoecosistemas si existían en ese momento ya los océanos que tenemos hoy en día, era verdaderamente incompatible con lo que conocemos hoy en día de la biología y la dispersión de las especies vegetales. En el caso de algunos vertebrados terrestres, Wegener señaló los fósiles, por ejemplo, de Lystrosaurus o Cygnognathus, encontrados en África, en Sudamérica y en la Antártida. Estos animales eran plenamente terrestres, no eran acuáticos, no podían volar, por lo que la presencia en continentes separados solo tenía sentido si existía una conexión entre estas masas de tierra. Pero es que la geología fue otro pilar fundamental de esta propuesta. Y es que Wegener observó que grandes formaciones geológicas eran continuas, encajaban perfectamente a ambos lados del Atlántico. Por ejemplo, las rocas, las secuencias estratigráficas que se observan en la cuenca del Karoo en África tienen equivalentes directos en la cuenca del Paraná
en Sudamérica, tanto en edad, como en tipo de sedimentos, como en su contenido fósil. Así fue como Wegener propuso que en origen todos los continentes estaban unidos en un gran supercontinente, al que llamó Pangea. Esta gran masa terrestre habría existido durante el Paleozoico tardío y principio del Mesozoico, antes de fragmentarse y dar lugar poco a poco y con el paso de millones de años a los continentes actuales. A su alrededor se extendía un gran océano global, al que con el tiempo se le dio el nombre de Pantalasa. Con el paso del tiempo, con nuevos descubrimientos y con el desarrollo de nuevas herramientas de análisis para la geología y la geofísica, el resto de terminología paleogeográfica fue tomando forma. Se empezó a hablar de la Eurasia y de Gondwana para hablar de dos grandes masas, dos grandes supercontinentes, en los que se fragmentó el gran supercontinente de Pangea, uno al norte, la Eurasia, y uno al sur, Gondwana. Y al mar que se fue abriendo desde el este y que separó la Eurasia de Gondwana, se le llamó el Mar de Tetis, que sería el precursor, el ancestro del mar Mediterráneo. Sin embargo, hasta las décadas de 1950 y 1960, las ideas de Wegener fueron un poco abandonadas porque no había un mecanismo que consiguiese explicar esta propuesta. Sin embargo, a partir de este momento, sus ideas fueron rescatadas, recuperadas, gracias a una serie de avances en geología marina, paleomagnetismo y estudio de la sísmica, que aportaron literalmente evidencias del movimiento de los continentes y de la dinámica interior del manto terrestre. Uno de los descubrimientos más notables en este sentido fue el descubrimiento de la expansión del suelo oceánico, una hipótesis formulada por Henry Hess en 1962, quien propuso que el material magmático ascendía desde el manto en las dorsales oceánicas, como por ejemplo la gran dorsal mesoatlántica, solidificándose y empujando lateralmente la corteza oceánica que ya se había formado previamente. A estos se sumaron los estudios de paleomagnetismo realizados por equipos de investigadores británicos y estadounidenses que mostraron que los minerales ferromagnéticos en las rocas volcánicas de este fondo oceánico conservaban un registro de la orientación del campo magnético terrestre en el momento de la formación de estas rocas. Lo sorprendente es que este registro de cambios de polaridad del magnetismo mostraba bandas simétricas de polaridad magnética normal e invertida a ambos lados de las dorsales, lo que constituía una prueba directa de que la corteza oceánica se había estado formando continuamente y alejándose de los centros de expansión de estas dorsales, y con ella los continentes. Paralelamente se desarrolló una red global de estaciones sísmicas que permitieron mapear con bastante precisión el origen de los terremotos, de los movimientos sísmicos que sufría el planeta, y revelaron que la mayoría de ellos se alineaban a la perfección en cinturones activos, en las cercanías de volcanes activos o en las profundas fosas oceánicas, lo que llevó al descubrimiento de los límites entre las placas tectónicas. Toda esta convergencia de evidencias geológicas y geofísicas condujo a la propuesta formal de la teoría de la tectónica de placas, ocurrida ya en la segunda mitad del siglo XX. Esta teoría de la tectónica de placas no solo explicó por fin, con una base completamente física, el desplazamiento de los continentes, aquella deriva continental de la que hablaba Wegener, sino también permitió explicar la formación de las cordilleras, la apertura o cierre de océanos, la distribución de los terremotos o volcanes, la formación de algunas islas volcánicas y muchísimos otros aspectos del registro geológico y de las dinámicas geológicas, hasta llegar a convertirse en el paradigma de la ciencia geológica actual. Y esto además añade mucha más información, complementa con datos completamente nuevos a lo que sabíamos y lo que sabemos acerca de la evolución de la vida en la Tierra, ya que explicar estos cambios en la Tierra, en sus continentes, en sus cordilleras, en sus mares, esto explica parte de las dinámicas que han dado forma al clima, a las condiciones y a los seres vivos a lo largo de miles y millones de años, incluyendo nuestro propio linaje. Y si queréis podemos incluso ir más allá, hilar más fino y ver la relación entre la geología, la distribución de los continentes, las corrientes oceánicas y, por ejemplo, las dinámicas y, por ejemplo, la historia de las glaciaciones, que también han marcado mucho el Pleistoceno, donde ocurre gran parte de nuestra historia evolutiva. Pero eso, si queréis, ya lo dejamos para otro día. Si os interesan estos temas, estáis de enhorabuena porque estamos preparando muchos contenidos nuevos. Así que, como siempre, si no queréis perderos ninguno de ellos, os dejo las instrucciones. Primero, si todavía no estabais suscritos al canal, suscribiros. Segundo, darle al botón de la campanita para activar la recepción de notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. Y también os animamos a que os paséis de vez en cuando por nuestra página web, donde encontraréis toda la actualidad, tanto sobre arqueología como paleontología humana. Te animamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.